Antes lo recordaba para Pablo, pero yo creo que es el momento de recordarlo para todos. ¿Cómo fue el final? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí. In the name of God. Bismillah. Melissa, I love you. Caroline, I love you. Alhamdulillah. Please, God, look out. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. 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 Turn off the sound. That's right. We don't submit to terror. We make the terror. ¿Recuerdos de psicópatas que se te ocurran en la política internacional? La piel de gallina. ¿No? O sea, la escena es impactante, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabéis? Se sacó hace apenas 4 años un estudio a propósito de en qué medida los presidentes de Estados Unidos tenían rasgos de psicopatía o no. Y se demostró que prácticamente la mitad desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo algunos tan famosos como Kennedy y Clinton, presentaban más de un 70% de estos rasgos. Qué Lo bien. que no sabemos es si ellos ya vienen psicópatas de casa o es el cargo el que un poco los amolda. Algo en la Casa Blanca. Eso es lo que no sabemos, pero claro, para que os hagáis a la idea de lo dura que es la política. Pero la cara de Robin ahí es un poco como, ¿qué dices, Pepe? ¿No? Sí, o un hasta luego, Mari Carmen. Me levanto y me voy. ¡Marichocho! Bueno, noticias que tengamos sobre esta quinta temporada con cuidadito. Bueno, noticias que es que algunos hemos podido ver ya los 2 primeros episodios. Ayer algunos privilegiados nos subimos al Air Force One y vimos los 2 primeros episodios de la quinta temporada de House of Cards. La última vez que vimos a Frank y Claire Underwood nos dejaron claro que no querían dejar de mandar porque ellos lo hacen todo a lo grande. Así que para ver la nueva temporada de House of Cards nos hemos venido al Air Force One. Bueno, es un poco el Air Europa Force One, pero es lo que hay. Mariajo, ¿tú qué House of Cards prefieres? ¿La House of Cards seria o la House of Cards loca? La loca, siempre la loca. La serie es un rollo, o sea, es política y hablar, ¿para qué? Para ti, ¿cuál es el momento más loco de House of Cards? Uf, difícil de elegir, ¿eh? Yo, el metro. Hombre, más loco el trío, sin ninguna duda. Hemos visto ya el primer episodio de la nueva temporada de House of Cards y solamente deciros una cosa, es como una temporada entera metida en un solo episodio. Hay como 4 momentos hoy. Pasan muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces te has tenido que abanicar a ti, así tipo señora de lo que estabas viendo? Me mordió la lengua, me gustaría haber comentado el episodio con alguien. Me está encantando porque retoma al Frank Underwood más Frank Underwood. Y lo expreso así por no hacer spoiler. Y un episodio más tarde, aquí acaba todo. Después del segundo episodio de la nueva temporada de House of Cards, aquí sigo flipando. ¡Qué fuerte! A ver, dientes largos. ¿Qué nos podéis contar sin arruinarnos el estreno? A ver, esto que decía el recuperar el Frank Underwood más Frank Underwood para intentar no contar nada, yo diría que Frank Underwood se crece cuanto más vulnerable está. Es decir, Frank Underwood ha ido adquiriendo poder y se ha convertido en un sátrapa. O sea, ha sido una cosa brutal en las últimas temporadas, ya era poder absoluto y pues empieza... Y cuando él le empiezan a plantear ciertas dificultades o a verle la vulnerabilidad y rascarle por ahí es cuando él se vuelve mucho más divertido, mucho más disfrutable como personaje, por lo menos así lo veo yo. Yo creo que es un personaje que cuando está ahí arrellanado en su sillón, como que ya es demasiado. Sí, de malo 100% aburre más que cuando tiene sus debilidades, se come unas costillas o sus cositas. Y al tiempo, eso de que decíamos de que podría ser definitivamente la temporada de Claire, se nota en un pequeño detalle, y es que la temporada anterior terminó con ellos 2 en plano y la nueva comienza con ella únicamente. Bueno, pero esto ya se ha visto, ¿no? Sí. O sea, no estamos rompiendo nada. Vamos a recordar ese mensaje de Claire ocupando todo el protagonismo que merece. The President and I have a simple request. Tell us what you see. If anything in your environment strikes you as a bit odd or a bit off, pick up the phone. Because there's a lot of noise out there these days. A noisy press that's choosing to dwell on the past instead of what's happening right now. My husband and I want to protect you.
Parece que por todo lo que está haciendo Robin Wright en cuanto a la igualdad salarial, el mundo anti-Trump, parece que nos gusta más el personaje, pero el personaje es aterrador, Pablo. Totalmente. Me da más miedo ella que él. Totalmente. Y bueno, llama un poco a retomar esa retórica antigua de la guerra contra el terror. ¿Os acordáis? Cuando estábamos en las postrimerías del mandato de Bush, hijo, el cual estaba introduciendo todas estas medidas para proteger Estados Unidos, restringir derechos, etcétera. Pues bueno, estamos hablando un poco también de todos los ecos que vienen de aquella época, ¿no? ¿Pero sois fans de Claire? Absolutamente. O sea, ¿por qué nos posicionamos a favor de Claire si Claire es un bicho? Pero es un bicho, yo creo que más fino, más inteligente. Porque es más interesante. Es que es más un personaje más interesante. Los dos más tienen mucho que poliédrica. perder, pero ella tiene muchísimo más que ganar. Sí. Y tiene la misma ambición que Frank, pero tiene muchísimo Y más más terreno que matices, ganar. además. Creo que ella tiene más matices. Es exactamente eso, o sea, tiene muchísimo más recorrido porque ella realmente tiene más dificultades que él. Y antes hablabais de ese paralelismo entre los Clinton y todo lo demás, y es cierto que este tipo de matrimonios que se casan con un objetivo muy concreto y muy claro, ellas tienen que correr muy rápido y tienen que correr muy duro y muy fuerte. Enseguida vamos a hablar de todo el tema del debate salarial entre Robin Wright y Kevin Spacey y de la última noticia, porque ella se ha vuelto a quejar. Ah, pero tengo información que no tiene nadie aquí en Likes. Hasta ahora. Pues seguimos en Likes hablando de House of Cards. Mañana ya, a partir de las 9:30, podemos desayunar con los Underwood y si tenéis mucha suerte y tenéis el día libre, podéis pasar el día con ellos porque hay maratón, o sea que y podéis disponer además de la temporada completa a partir de mañana. Estábamos hablando de Robin Wright y de sus demandas salariales que vuelven a ser noticia. Sí, porque el año pasado, a estas alturas, justo antes de lanzar la serie, ella estuvo contando que había por fin negociado su sueldo para equipararlo al de Kevin Spacey, algo que había hecho a partir de ponerle la cara colorada a los productores de la serie, que no habían querido decirle ni desclasificar de alguna manera lo que cobraba su compañero y que ella lo averiguó y les dijo, si no me lo decís, voy a decírselo al resto del mundo que me estáis pagando menos. Y lo así contó como igual, consiguió, y lo contó igual. Lo cual fue Ellos graciosísimo. son productores porque también, ¿no? son productores de la serie, pero ese crédito de productor ejecutivo que tienen los actores normalmente es para, de alguna manera, engrandarles el ego y hacerles sentir que participan. Ellos no suelen tener, más allá de que me pongo, que no me pongo, mayores decisiones en el ámbito creativo. Depende de la serie, depende de cada serie, varía. Pero en este caso, sobre todo, es un tema de pasta. Entonces, ¿qué pasa este año? Que justo ahora va a lanzar la serie y ella dice, oye, ¿sabes qué? ¿Os acordáis de esto que os conté el año pasado? Pues resulta que me han vuelto a engañar, que me han dicho que cobraba lo mismo que él. Estamos hablando de una diferencia mínima, también es cierto, ¿eh? Pero ella dice, ni 50.000, ni 100.000, ni 200.000. Simbólico. Lo mismo, Claro. es simbólico. Y me parece absolutamente necesario lo que está haciendo. Sí, porque además estas luchas, aunque parezca que las toman estrellas y que las estrellas ganan mucho dinero, tienen mucha más visibilidad que la que puede hacer una manifestación en una ciudad grande. Decías tú, Raquel, ¿qué es lo que está haciendo Kevin Spacey en este momento? Kevin Spacey está haciendo lo que, a mi juicio, en este caso concreto, debería hacer, que es apoyarla y dar un paso atrás, porque quien protagoniza esto es ella. Él ha declarado en alguna ocasión que está al 100% de acuerdo con que el sueldo debe ser el mismo, pero él no tiene por qué protagonizar la foto. Es ella la que está reivindicando esto y es ella la que va a llevar la lucha hasta el final. Claro, pero el viejo truco de los productores fue decir, sí, te lo vamos a subir. Sí. Pero a la vez se lo subieron a él. Claro. O sea, los productores técnicamente no estaban mintiendo, pero se la estaban metiendo doblada. Y no olvidemos que su reivindicación salarial anterior se basó en que ella había pedido un estudio de la afinidad que tenía el público con los personajes de la serie, porque normalmente te suelen decir, cobras menos porque tu personaje es menos importante, y parece ser que el estudio le decía, no, la gente ve House of Cards para verte a ti, no para verte a él. Es que miraban la secuencia. Claro, la relevancia de Claire, sobre todo según ha ido avanzando la serie, es abrumadora con respecto a la importancia que tiene el personaje de Frank. De hecho, esta serie, como se concibe, es esta unión de estos dos personajes que de repente crean un ente de poder que es invencible, o sea, que realmente es a lo que se enfrentan ahora. En esa entrevista en la que denunciaba esta engañifa también hablaba de cuánto le aburre actuar a Robin Sí, que Wright. quiere dirigir. Ella claro. quiere dirigir y quiere centrarse en eso. Quiere También el es un poder punto de vista absoluto, muy ella interesante también. y muy quitándose... Ya ha dirigido algún Sí, capítulo de House of Cards ella. Sí. ¿Os imagináis un House of Cards sin Kevin Spacey o sin Robin Wright? Si tuviéramos que quitar a uno. Es una pregunta muy interesante porque todos Pablo, diríamos, tú pues sin también Kevin vas a ver. Spacey, pero realmente yo creo que la serie funciona por el equilibrio entre los dos. Y no es un equilibrio de masculino-femenino tradicional, es un equilibrio de equipo. Son dos personas que funcionan mejor juntas que separadas. Podrían ser dos hombres, dos mujeres, Y aparte, eso daría igual. toda la compensación entre masculino y femenino se hace desde la premisa, y eso es lo que ella reivindica también, de que este equipo trabaja en igualdad. Quiero decir que lo que se plantea es porque está establecido así, las reglas son así, pero para los Underwood y para los que
escriben la serie realmente lo que están diciendo es que esto debería ser de otra manera porque no tiene sentido. Ese es para mí el planteamiento de la serie. Estando en nueva temporada de reelección, ¿quién es más prescindible? Ostras, ahí te pregunto como politólogo. Claro, Claire o Frank. De las dos figuras, Sí. hombre, depende un poco de cuáles sean los temas que se vayan a plantear como programa y en campaña. Fíjate, depende de cuáles sean, pueden funcionar mejor uno u otro. Por ejemplo, tenemos estudios de que los candidatos masculinos funcionan mejor cuando los temas de campaña son de seguridad. Pero cuando los temas que se tratan son de política interior, de cuidado, etcétera, las candidatas femeninas en campaña funcionan mejor. Así que depende un poco de cuál sea el terreno de juego. Pero fíjate, los candidatos también plantean el terreno de juego en función de cuáles son sus atributos, y eso pasa mucho en política americana. Uno de los puntos fuertes que tiene Claire es demostrar que ella es trabajadora, etcétera, pero que la dimensión del cuidado tampoco la olvida, y con eso arramblar mucho del voto, por ejemplo, femenino, que fue fundamental en algunas elecciones en Estados Unidos. Bueno, ellos se cuidan, porque tú decías, es que no está hablando Kevin Spacey, pero sin embargo ella tiene los datos salariales por él. Es probable que... O sea, él los comparte. Que de la filtración debe venir de algo próximo, porque lo que se pueda filtrar a partir de los medios de comunicación no es lo suficiente como para constatar o para sentarte en una negociación, en una mesa y plantar cuáles son los datos. Desde luego es de entender que es él quien le Yo está creo que facilitando esa información. Se lo dijo Will Conway para dinamitar la relación. Will Conway ha venido a echar salsa aquí, pero de una manera maravillosa también, ¿eh? La reelección como tal es la pieza clave, la guerra, la reelección. Además es que aquí estamos viendo dos parejas muy distintas. Es interesante porque además se dice desde el principio cuál es el demócrata y cuál es el republicano. Y alguien podría pensar que es precisamente al revés. Sí, es decir, los Underwood son demócratas y los Conway son republicanos. Son dos parejas muy distintas, pero son dos parejas de actores. No solo porque las interpreten actores, pero están haciendo papeles. En este primer nuevo episodio vemos un momento de Claire, que a mí me recordó mucho a Evita Perón, pero que te enseña un poco lo que es el papel de una primera dama. Es un papel, no es una persona. El teatrillo de lo masculino o femenino, de lo que funciona bien en las encuestas que decías tú antes, el por qué perdió Hillary las elecciones, porque no era lo suficientemente empática, porque no era lo suficientemente madre, porque no era lo suficientemente abuela y no se preocupaba de esas cosas femeninas tradicionales. Claire y House of Cards lo gana justo por el cinismo, pero en la realidad. Esta tía puede apretar el botón rojo sin templarle el pulso. Sí. Otra cosa es que tenga que hacer un paripé de cara a la galería, porque las mujeres tienen que hacer un paripé de cara a la galería para ganar la elección. Oye, vamos a hacer una cosa, como pasó con Twin Peaks, otro día hacemos una sección especial de otras series y en el top de la crueldad, House of Cards, ¿os parece? Ay, la gran guinda. Os pongo deberes. Los deberes es encontrar la próxima ficción política española, que esa nos falta. Esa Pablo, falta una última pregunta, rápido. ¿Quién crees que puede caer antes por un impeachment? ¿Trump o Underwood? Ostras, el impeachment es ultra complicado en los Estados Unidos. Necesitas mayoría simple en la Cámara de Representantes y 2/3 en el Senado. Yo, la verdad, visto cómo está la situación, el impeachment nunca se va a completar, pero yo no descartaría que Trump termine dando un paso atrás. Y como lo dé, vosotros no sabéis el vicepresidente que tiene, porque Underwood es una hermana de la calidad en comparación con Pence, que es lo más ultraconservador y carca que hay en el espacio político americano. Así que, casting. En fin. ¡Qué bien, ¿no? La quinta temporada de todo.